Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a dar algunos trucos para conseguir adelgazar, perder peso sin pasar hambre. Cuando nos tenemos que someter a una dieta de adelgazamiento para conseguir perder esos kilitos de más, muchas veces hacemos restricciones que nos hacen pasar mucha hambre, porque lo que hacemos es limitar la cantidad de comida que ingerimos. Sin embargo, hay algunos trucos que nos pueden ayudar muchísimo a la hora de perder ese peso con más tranquilidad y además sin pasar hambre, porque la sensación de hambre muchas veces está aquí en nuestro cerebro y ahí, si conseguimos engañar al cerebro, pues también vamos a conseguir reducir esa sensación de hambre. ¿Por qué digo que está aquí? Pues porque el cerebro es el encargado de dar las señales de apetito, de tener hambre, de comer, de cuando llega la sensación de saciedad, es el que regula, ¿no? O da las órdenes en esa regulación hormonal. Así que mientras le mantengamos calmadito, pues nos ayudará muchísimo, por supuesto, a perder peso sin pasarlo mal. Y ese pasarlo mal puede ser por dos razones. Una, por restricción de tipos o de variedad de alimentos. Otra, por reducción tan grande de la cantidad que estemos pasando verdaderamente hambre. En esa restricción de variedad de alimentos, evidentemente hay alguna que tenemos que hacer, que necesitamos, y es un buen truco además para poder perder peso sin pasar hambre, y es reducir los alimentos ultraprocesados, especialmente aquellos ricos en carbohidratos o en harinas refinadas, porque nos van a dar, cuando los comemos al ratito, sensación de hambre otra vez, es decir, son muy poco saciantes. Y además tienen otro peligro, y aquí incluiríamos otro grupo también de alimentos procesados o ultraprocesados, esos hiperpalatables, es decir, que combinan altas cantidades de grasa y de sal o de azúcar, porque pueden ser dulces o salados. Dos ejemplos: los frutos secos fritos y salados, o las patatas fritas de paquete en versión salada. En versión dulce tendríamos, por ejemplo, el helado, que tiene un alto contenido en grasa y en azúcares. En ambos casos son alimentos hiperpalatables y eso implica que no vas a poder parar de comer, que vas a comer más de lo que realmente debes, y que si te pones una cantidad pequeñita, tu cerebro va a estar diciendo: ¡ay, quiero más, quiero más, quiero más! Por eso es tan difícil parar de comer y por eso deben desaparecer de esas dietas de adelgazamiento. Ese sería el primer paso, porque claro, ¿qué tenemos que hacer? Ya como truquito, controlar la ración. Que controlar la ración no implica ponernos el platito pequeño de postre, aunque en algunos casos también nos puede ayudar, pero es como una especie de trampa-antojo. Vais a ver ahora cómo podemos jugar también con nuestro cerebro. Vamos al tema del plato, que en cuestión de dietas de adelgazamiento suele dar mucho juego. Hay que empezar diciendo que las vajillas actuales, las que podemos encontrar fácilmente ahora en cualquier comercio, y además a precios bastante reducidos, han aumentado muchísimo el tamaño de los platos desde, pues vamos a decir, los que se utilizaban hace años. Los platos llanos actuales pueden tener un tamaño casi de una fuente de servir. Esos platos tan grandes, si los llenamos, nos vamos a pasar de ración. También depende de que lo llenemos y ahí podemos jugar, ¿no? Un poco. Mis platos son muy grandes, ¿vale? Pues tengo que llenarlo de alimentos que me aumenten muy poquito la energía. Más verduras, por ejemplo, o colocar algo alrededor que llene mucho pero que tenga poca energía. Puedo decorar los platos y utilizar, por ejemplo, unas rodajitas de limón o unas hojitas de lechuga para reducir
visualmente la capacidad de esos platos. No me voy a comprar una vajilla nueva porque esté perdiendo peso, pero sí podemos utilizar esos truquitos. Si tengo un plato un poco más pequeño, vamos a decir, los platos normales suelen ser como de unos 20 centímetros de diámetro, entre 20 y 25, ya de 30 o 30 y pico serían platos grandes. Bueno, pues esos platos serían más convenientes para nuestra ración, pero claro, si yo reduzco las raciones, es decir, no dejo de comer de todo, sino que cada ración de lo que comía antes la hago un poquito más pequeña, me sirvo un poquito menos en el plato, esa sensación de que el plato está vacío muchas veces llega. ¿De qué lo lleno? Pues otra vez, más verduras. Las verduras me aportan muy poquita energía. Cocinadas al vapor, en conserva, las puedo utilizar, que son abrir, calentar y servir. Cocinadas en el horno, que potencian sus sabores dulces, serían el acompañamiento perfecto. Muy poca energía, mucho volumen en el plato, y eso visualmente a mi cerebro le da la señal de que ha comido mucha cantidad, y eso afecta a mi señal de saciedad. Ya estoy lleno. ¿Por qué? Pues porque mira qué platazo me he comido, y realmente energéticamente ese plato tiene menos calorías y nutricionalmente es muy denso, tiene muchísimos nutrientes. Os hablo de verduras, pero claro, estoy hablando de acompañar huevos, carnes, pescados en el otro lado del plato para compensar o complementar, ¿no?, todos esos nutrientes que necesitamos. ¿Y dónde están pues esos carbohidratos? Pues vamos a tomar una fruta de postre. Nos resulta más beneficiosa esa fruta de postre que, por ejemplo, ponerle unas patatas al plato. Que, por cierto, la patata cocida o asada también está recomendada para aumentar esa sensación de saciedad con poquito aporte energético. Todo dependerá, por supuesto, también de nuestras necesidades, de nuestros requerimientos. Y ahí es donde podemos jugar, por ejemplo, visualmente, con ese plato de comer saludable que nos divide el plato en mitad vegetales, un cuarto proteínas y un cuarto carbohidratos. Una buena composición de ese plato para perder peso. ¿Por qué? Porque los vegetales es lo que más abulta en el plato. También nos ayuda a no pasar hambre mientras perdemos peso el consumo de líquido, principalmente agua, infusiones o caldos, que sería lo recomendado. En primer lugar, tenemos que aprender a detectar si lo que tenemos es hambre o es sed, porque muchas veces, imaginaros que acabamos de comer de manera adecuada, como os acabo de explicar, y al rato tenemos esa sensación como de hambre. Vasito de agua o una infusión y seguramente esa sensación desaparece. No era hambre, era sed. Igual es que he bebido poco durante la comida, que tampoco pasa nada siempre y cuando entre horas yo vaya consiguiendo ese aporte de hidratación que necesito. Las infusiones además me pueden ayudar a calmar un poquito, bueno, pues el cuerpo, lo templan, pues se toman calentitas. No me gusta caliente, agua infusionada, una infusión fría, que la tenga en la nevera y que le dé un poquito de sabor a ese agua. Cerebralmente le engañamos también y pensamos que estamos consumiendo algo extra cuando no estamos comiendo. Por supuesto que un vaso de agua antes de las comidas también es una buena estrategia para limitar en parte esa ingesta, para sentirnos saciados antes. Es algo que pasa muy rápido por el estómago, pero en un momento dado ocupa un poquito de espacio, a mi cerebro le da la señal de que en el estómago hay algo y según sigo comiendo se va llenando, se va llenando, se va llenando, stop, para ya de comer, que tienes suficiente, y resulta que una parte era agua. Estamos ahí jugando otra vez con esas señales, ¿no?, que se generan en nuestro cuerpo que nos dicen que ya hemos comido suficiente. Es muy importante controlarlas y saber qué estrategias podemos seguir para evitar que se activen esas señales de hambre. Y luego, evidentemente, tenemos que elegir aquellos alimentos poco calóricos que nos ayuden a sentirnos más saciados a cada uno de nosotros. Por ejemplo, la zanahoria o la manzana, que son alimentos crujientes que cuesta masticar,
dan señales de saciedad muy rápido porque nos cuesta trabajo comerlos, de manera que esos alimentos los podemos utilizar también en esos momentos en los que tenemos hambre o como inicio de una comida. Una recomendación muy frecuente, por lo menos yo la hago muy frecuentemente, para aquellas personas que llegan de trabajar como con mucha hambre, mucha ansiedad y tienen que preparar la comida, aunque solo sea calentar y preparar, y la tentación de estar comiendo, ¿no?, todo aquello que encuentran por el camino, preparar una manzana cortada o unos palitos de zanahoria e irlos comiendo mientras se prepara esa cena o esa comida, nos ayuda a mantenernos relajados, porque ya estamos comiendo algo, no nos aportan apenas calorías y no nos distorsionan el total de nuestra dieta. Por lo tanto, nos ayudan a mantener ese picoteo a raya, que es uno de los mayores riesgos que podemos tener a la hora de perder peso cuando tenemos esa sensación de hambre. ¿Y qué ocurre? Que cuando estamos pasando hambre de manera continua, al final llega un momento en el que nos damos un atracón y decimos, ala, a la porra, se acabó la dieta, hoy me doy el atracón padre y mañana ya volveré. Tampoco son muy buenas estrategias. Y por cierto, hay que darle tiempo al cuerpo a que se acostumbre. Si nosotros hemos aumentado de peso porque nuestra ingesta era superior a lo que nosotros necesitábamos, evidentemente tenemos que bajar esa ingesta. Mi cuerpo, a medida que pierde peso, va reduciendo sus necesidades energéticas y por lo tanto también se va acostumbrando a comer menos cantidad. Es algo que ocurre de manera natural, sin llegar a los extremos de ralentizar tanto el metabolismo por la reducción exagerada de la ingesta de alimentos, algo a lo que no deberíamos llegar porque eso nos va a afectar también a largo plazo en el mantenimiento de ese peso. Es uno de los riesgos cuando se hacen dietas excesivamente reducidas en calorías. Así que espero que estos truquillos pues os ayuden un poquito a no pasar hambre cuando queréis perder peso. Así que espero que le deis al like del vídeo. No dejéis de suscribiros al canal y quiero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.